es ese. La vida te endurece, parece que envejece. La vida te envejece. 10:49, me da pena interrumpir, pero bueno, vamos a ir ya. Si no, otro día lo que podemos hacer es pasarla entera, pero bueno, queda como cortinas. La cortina de letras en la sopa que vuelve después de un descanso que se tomó acá nuestra compañera. Igualmente este espacio es quincenal. Y entonces miércoles para el cierre del programa, Malena Costamaña de Mare. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien. Muy Primero, bien, repitamos qué estamos escuchando. Estamos escuchando Letras en la Sopa, una columna sobre literatura, y siempre digo, y algo más. Exacto. Porque la literatura siempre es algo más. Pero en este caso es una columna especial porque vamos a hablar de poesía. Es la primera vez que llega a esta columna la poesía, y de la mano, y de los ojos, y de los sueños de uno de mis poemarios favoritos, que es Siestario, de Federico de la Riva. Es un libro muy pequeño, muy miren. chiquito. ¿Es cabe en la habitual? mano. ¿Es habitual eso? No es tan habitual, pero Salta al Pez, que es la editorial que ha editado este libro, tiene una colección de libros pequeños. A ver si lo puedo enfocar en la cámara. Miren, es más chico que una mano. Sí, se ve. Y es genial y además es cortito, es genial para llevar en la cartera. Es un poco más grande que un celular. Sí, es un poco más grande que un celular. Pero de la mano está bien. Estilo Polly Pocket, lo podés llevar en la cartera, realmente es muy conveniente. Y antes de empezar... Igual antes de empezar, pues yo te voy a preguntar, la canción quiero saber, porque para nombrar obviamente la protagonista de la canción. Bueno, la canción es de T-Shine, Tere Basualdo, mi amiga desde que soy adolescente, y se llama Perspectiva. Como ya hemos dicho en el último programa, es una canción que representa un poco lo que venimos a traer acá, que es la perspectiva sobre un libro, desde la premisa de que todo libro es ambiguo, tiene un montón de interpretaciones. Claro. Acá proponemos una, y siempre tratamos de hacerle justicia a la obra, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora sí entonces, Federico de la Riva. Federico de la Riva, poeta pampeano, joven, contemporáneo, que creo que nos está escuchando, así que le mandamos un gran abrazo. Gracias por la generosidad de escuchar. Y antes de arrancar, quiero que nos remontemos al escenario de este poemario. Bien. Monte, silencio, alambre, chicharras, el fuego de la tarde, el patio, el barro, el adobe, el enjambre. Son todas palabras que están presentes en el poemario. Hay un universo de palabras en este poemario muy marcado. Y yo cuando lo leo, por momentos siento que estoy en un pueblo y está cayendo la tarde y veo a las sombras asomarse. O por momentos lo leo y pienso que estoy en el medio del monte. Con ese, además, yo conozco la Pampa, y la Pampa tiene algo particular, tiene algo del monte infinito, de esa llanura infinita, y de, no sé, ¿no? de la fauna y de la flora pampeana, que es bien petiza, es una fauna... Llana. No son grandes árboles, sí, pero además la fauna autóctona de la Pampa es petiza, claro. O sea, es como no son bosques, claro, claro, entiendo, pero es pequeña. Bien. Ahora, el espinillo, por ejemplo, creo que es un árbol que también está mucho por allá, y bueno, me remonta mucho a ese momento y a esa sensación, ¿no? A ese silencio. Sí. Es un poemario que está lleno de silencio. Hay un juego también constante entre la luz y la sombra, la oscuridad y el día. Recordemos que una siesta, además de ser algo bastante argentino, es un sueño en el día, o sea, es una interrupción, es un gran limbo, sí. ¿No? Y yo creo que el sueño en la poesía y lo que es dormir, la poesía tiene un poder especial para narrar el sueño. Dios. Porque al ser tan ambigua la poesía y al ser tan... Tiene una capacidad narrativa que no la tiene la narrativa, porque en la poesía uno puede hacer una vuelta, ¿no? Las posibilidades son mucho más infinitas en la forma, en la poesía. En cambio, en la narrativa uno tiene que seguir cierta línea, ¿no? Entonces la poesía tiene un poder enorme para narrar el sueño. Y es algo de lo que se habla un poco también en este prólogo, que vamos a empezar leyéndolo un poco. Lo primero que arranca diciendo el prólogo es que escribir poesía es ejercitarse en morir. Esto lo dice Joseph Brodsky, y el prólogo es de María Luzardi, porque hay algo también de entregarse al sueño, ¿no? Uno se entrega al sueño y es como que desaparece, o sea, es una especie de muerte, más cuando es en el día, no es a la noche cuando uno ya se entrega a un sueño prolongado. Uno en el día es como un lapsus,
un lapsus de no estar, ¿no? Porque aparte en el día se nota más el hecho de que el mundo sigue cuando vos estás durmiendo. O sea, vos como que elegís escaparte también por necesidad física, pero digo, el mundo va a seguir y vos después vas a prender el celular o lo que fuera y va a haber pasado cosas que no te vas a haber enterado, ¿no? Totalmente. Y en este poema, en este poemario, como vos decís, el mundo sigue, las sombras avanzan y el juego de la luz es constante. Mirá. En este poemario. Ya vamos a leer algunos poemas y ver por qué, pero hay una cuestión de la sombra que avanza, del sol, que a la noche no es así, a la noche es pura oscuridad. Ahora en el día, la sombra y la noche se pelean, ¿no? En ese juego entre la luz y la sombra. También dice, el sueño, que no es palabra, lo que no es palabra es sueño, confirma María Zambrano, asume este estado semejante al del poema. Esa irreverencia de las imágenes que a veces perturban, que tantas otras no se comprenden y horadan, que se imposan únicas e irremediables en nuestros sentidos. Por eso el sueño es parecido al poema, porque muchas veces no se comprende, porque está lleno de imágenes, porque permite ese estado sin tiempo, ¿no? Claro. Que tiene la poesía. De hecho, pensemos en el sueño. Los sueños duran muy poco tiempo, ¿no? Se sabe que los sueños en realidad duran segundos, para nosotros duran un montón de tiempo. Igual que el poema. Uno lee un poema y por ahí está todo el día resonando. Pensando, sí. Esas dos palabras o ese fragmento tan corto. Y en este poemario los poemas son muy cortos y hay una forma que yo interpreto que también es una forma de narrar ese tiempo sin tiempo del sueño, que es la no puntuación. En este poemario no tenemos comas, no tenemos casi puntos, apenas tenemos algunas separaciones espaciales y tenemos... Mira, eso yo, perdóname, si lo veo no hubiese dicho que era de Claro, poema. bueno... Es un estilo muy particular, ¿no? Generalmente cuando uno ve poemas son por ahí 5 palabras por línea, baja, por ahí con un punto, con coma, como decías vos. Claro, sí, bueno, ese es el estilo más clásico de la poesía, pero hoy, como ha pasado con el resto de los géneros en la literatura, han estallado un poco, entonces en ese estallido nacen las cosas nuevas y ya esas normas se pierden un poco. Pero este estilo que tiene Federico de la Riva de escribir este poemario representa un poco, podemos decir, esta idea del sueño. Que el sueño no se continúa, el sueño es una cuestión discontinua, extraña, en la que se suceden imágenes, y eso pasa mucho en este poemario. Me gustaría agregar una apreciación personal. Uh-huh. En esta comparación o similitud, pienso de alguna manera que los sueños muchas veces no los recordamos, pero sí tal vez recordamos la emoción de ese sueño. Eso que no sé qué me pasó, pero me desperté angustiado o me desperté. Y acá vuelvo a aquella teoría que un día, un poco en juego y no juego, se formó con Leo, confirma de tantos escritores, y yo reafirmo diciendo que para mí la poesía no nació para ser pensada, nació para ser sentida. Entonces, en esta comparación, el sueño muchas veces no tiene una comprensión en sí misma porque fue ese paréntesis, ese momento de parar el tiempo, de detener el tiempo un instante para meternos en un paréntesis, en una nebulosa, que quizás solo nos quedó la emoción. Totalmente. Bueno, el otro día una amiga poeta, Beck, que escribía para hacer que el sentimiento dure más tiempo, ¿no? Exactamente. Y la poesía siempre logra, un poco haciendo una metáfora con este poemario, iluminar una parte que siempre estuvo ahí, pero que por ahí nunca logramos ver. Si no, las madres no iluminarían con esa canción que el bebé no entiende de cuna. Y vuelvo a aquel lugar primitivo, ¿no? De aquella cancionilla. Un bebé recién nacido no va a entender pero sí va a entender ese vínculo y eso que se genera alrededor de esa cancionilla que es una poesía, claramente. Sí, bueno, y si tenemos que hablar de sentimientos, en este poemario el sentimiento que aflora es el de la calma. Mira. Hay esa calma del monte, claro, esa inmensidad, con un lenguaje muy sencillo también, que eso es algo que no se necesitan grandes palabras para a veces hablar de lo infinito o para hablar de eso que vemos todo el tiempo, ¿no? Si a veces el mundo está en la superficie de las cosas, ¿no? A veces es eso también. Y voy a leer un poema para hacernos un poco la idea de qué es lo que estamos diciendo. La persiana es un animal tibio, que duerme con sus ojos abiertos, con sus miles de ojos de sol abiertos. Este es un poema. Bellísimo.
Son cortos. Claro, cortitos. Son cortitos. Este poemario es un gran poema largo, ¿no? A veces yo pensaba, bueno, ¿cómo se hace un poemario? Se hace a través de un concepto. Hay un universo de palabras que van rondando, que van horadando en esa idea, como son todas las que nombramos al principio. En este poemario, la escritura se envuelta por su entorno. No solo hay una interpretación del sueño y un constante diálogo con el sueño, con el dormir, sino un constante diálogo con el entorno. Es como si el sueño se tragase el monte o el monte se tragase el sueño, y todo ese imaginario rural, toda esa sonoridad rural de las chicharras, del silencio, de la inmensidad, del monte, del adobe, apareciera constantemente filtrada en la poesía. Me da la sensación como si quien escribe en este caso sería un gran observador de la vida y que habita la poesía en una constante. Y en el momento del sueño transmuta eso que habitó, ¿no? Me parece como esto que hablamos de habitar, todo el tiempo habitamos, depende de cómo lo describamos, podemos describir una realidad poéticamente o descriptivamente. Me parece que tiene que ver con cómo vivimos y cómo miramos el mundo, entonces habitando la poesía en este caso. Totalmente, y habilitar al lenguaje a iluminar lo oculto o a iluminar la sombra. Por ejemplo, hay un poema muy cortito que también ahora vamos a leer que ilumina una parte de la experiencia como que siempre estuvo ahí pero no la vimos antes. Dice: nadie se acostó en esta cama antes que vos, cuando vos te acostás. Algo tan simple, sí. Algo tan simple, pero realmente es una observación, como vos decías, Lola, que yo siempre lo digo en esta columna: escribir es saber mirar, sí, ¿no? Y mirar es escribir también. Pero realmente habilitarse a la poesía es habilitarse a esa mirada, a capturar ese instante también, como lo hace este poemario constantemente. Profunda. Sí, totalmente profundo. Y bueno, hay mucho en este poemario. Federico de la Riva es un poeta pampeano. No pude averiguar tanto sobre él como hubiera querido. Se ve que hay que hacerle alguna entrevista porque no hay mucho de él en internet. Pero sí sé que tiene otro poemario escrito que es el Diccionario Rural. Es un diccionario rural, y se ve en fijémonos el nombre, ¿no? Siestario, Diccionario Rural. Hay algo en el poeta que me encanta a mí, que es el de intentar con otros géneros, o sea, meter a la poesía por ahí como en otras formas, ¿no? En la de hacer un diccionario, hay todo un léxico, hay todo un escenario, hay todo un imaginario rural que envuelve su poesía. Y la hace más rica, ¿no? Como si fuera una obra que se va continuando. También tiene otro libro que se llama Maleza, publicado por Vendedor de Tierra. Y bueno, van haciendo como cierta continuación. Si vemos que en la novela uno tiene una línea narrativa, en la obra podemos ver también cierta continuación narrativa, ¿no? De la poesía. Ahora, algo que ya van surgiendo las preguntas sobre el género en sí, ¿no? Y también sobre lo que es pero digo, normalmente uno cuando piensa en poesía piensa en el verso, la rima, o sea, te diría de cuando me enseñan en el colegio, ¿no? Que la segunda coincida con la cuarta, que la primera coincida con la tercera. No respeta esa estructura este poeta. No la respeta, porque si yo tengo que pensar por qué, porque justamente está respondiendo a lo onírico, al sueño, a lo que es dormir. Y arranca este poemario y también termina con esto, con una pequeña oración, porque de alguna forma entregarse al sueño es como habíamos dicho, es morir un poco, y uno a veces no sabe si va a regresar, ¿no? Pensémoslo. Claro. Sí. Vos cuando... De chico tenés esa fantasía siempre. Vos tenés esa fantasía, tenés miedo de lo que va a pasar en el sueño, ¿no? Porque hay una cierta dificultad de distinguir la realidad de lo que sucede en el sueño. Y eso es un terreno maravilloso del arte y de la escritura para horadar ahí. De hecho, creo que era Dalí el que se dormía y se dejaba una campanita o algo así para que cuando finalmente se dormía... le avisaba esa campanita, claro, tenía que volver y dibujar lo que había visto en el sueño.
Bueno, y esta no puntuación, no respetar la estructura, además de ser cierta característica de la poesía contemporánea, porque eso es cierto, en este caso creo que responde también a querer hacerle cierta justicia a la trama del sueño, al no tiempo del sueño, ¿no? De hecho, hoy justo tuve un sueño cuando me desperté, que me costó mucho levantarme hoy, y siempre que a uno le cuesta mucho levantarte, sueña más porque te volvés a dormir, y en esos segundos que te volvés a dormir y volvés a soñar, y la palabra transforma el sueño. Y hay acá algo muy destacable, que es intentar narrar ese terreno que es ya de por sí innarrable, porque el sueño no es palabra, ¿no? Y todo lo que no es palabra es sueño, como decía Zambrano y como dijimos al principio. Entonces hay algo ahí de realmente ir a un terreno inexplorado. Como habíamos dicho con Mansfield en los otros programas, uno siempre intenta decir lo que no se puede decir. Y eso es, si tengo que decirlo yo, para mí es por lo que existe la literatura, por ese intento de narrar lo inasible, como esa mano que intenta agarrarlo y no llega, pero aún así lo intenta. Bueno, y cada libro es un poco un intento de eso. No todos los libros, pero este sí creo que es uno de ellos, es uno de esos intentos. Y hay algo que también tiene muy lindo, que es que en este poemario no hay solo una persona. No es una siesta solitaria, es una siesta acompañada. ¿Por qué? Porque hay dos personas en este poemario, o al menos hay este diálogo constante entre estas dos personas. Ahora vamos a buscar algún poema que lo pueda ilustrar, pero hay algo muy, muy hermoso de eso, que es pensar en esta idea de entregarse al sueño al lado de alguien, ¿no? Sí, sí. ¿Hay acto más íntimo que dormir al lado de alguien? Y más dormir una siesta, ¿no? Donde uno se levanta desorientado, aún en ese limbo de no entender bien qué es lo real y qué no es lo real. Como es un poco la vida y como es un poco la poesía, este juego entre lo real y lo que no es real, ¿no? Y bueno, y eso me parecía lindo destacar también, Sin que duda. en este poemario hay dos personas y está este acto íntimo de entregarse al sueño. A ver. No nos arrastrará la corriente. Las ramas en las costas no rozarán nuestra carne. Siempre que despertemos, serán las sábanas, orillas para secarnos. Claro, el plural, ¿no? El plural, Hermoso. sí, habla también de la espalda. Hay un poema muy lindo que habla también de la espalda, que se hace cordillera y que la cordillera va tomando la sombra. Esta idea de... Hay una constante metáfora animal también, en como decíamos antes, que el escenario envuelve al poeta, como el mundo, como en un momento... Viste, todo te va sirviendo para otra cosa, pero sobre Mansfield decíamos también en el otro programa que la autora hacía a sus personajes permeables al mundo. Y yo creo que los escritores y los poetas son permeables al mundo, son permeables al sentimiento del mundo. Y hay algo de eso en este poemario y hay algo de eso en estos poemas que son permeables a su entorno, son permeables a ese monte, a ese silencio, a ese olor a menta. Hay otro poema muy lindo que habla del camino, ¿vieron los típicos caminos a los campos Sí. ya más grandes, ¿no? Y habla de los árboles de eucaliptos y el olor de los árboles de eucaliptos. Hay algo muy sensorial también en Eso iba a decir, muy, muy visual, te hace Total. mucho la imagen y los olores, ¿no? Para Y otro los colores. momento Sí. que lo podés traer mal, me hace un poco acordar, si bien, digamos, la narrativa no es la misma que respeta, en esto de lo sensorio, en esto de la imagen, en esto de que vuelve el paisaje a los haikus japoneses. sí, claro, los es verdad. haikus. El haiku tiene esa maravilla que es bueno, tiene la sonoridad, porque tiene el soneto, ¿no? De 7, de 5, pero independientemente de eso, esa cosa sensoria todo el tiempo y de imagen que refleja un acontecimiento o un paisaje, ¿no? Más allá de que acá nos invertimos en una cuestión de sueño, pero que todo el tiempo evoca el contexto y el entorno. Sí, total. Como decíamos en algún momento también, el autor, la autora se va filtrando en su obra y también de la misma forma el mundo y la mirada no solo constituye la obra, sino que se va filtrando. Y hay algo que está muy presente de eso en este poemario, en este universo, en este imaginario rural, en esta sonoridad rural.
porque hay algo de lo sensorial y algo Total. del sonido constante. Yo me acuerdo que primero que el prólogo es impresionante, el prólogo realmente es precioso de María Luzardi, y cuando leí la primera parte del prólogo, que agarra un fragmentito pequeño del poemario, que dice: las luciérnagas se apagan, el fuego de la tarde todo lo devora. Yo me quedé mucho tiempo pensando en ese pequeño fragmento, porque sentía como si hubiera visto esa imagen miles de veces, Sí. pero nunca había sido capaz de ponerla en esas palabras. Y creo que eso tiene la escritura y eso tiene la poesía, que es capaz de expresar lo infinito en cosas pequeñas, ¿no? De expresar cosas gigantes de la vida, de la muerte, del sueño. Y que lo que te provoca a vos tal vez es una emoción o me acontece en otro espacio a mí. Claro. Eso también es lo maravilloso, por Y eso la siempre metáfora, insisto, ¿no? claro, exacto, por eso siempre mi insistencia es, y acá ya nos metemos en un tema Sí, igual profundo, vamos a ir Claro. despidiendo a poquito a claro, Federico, porque pero estamos en horario en de esto mañana. el sentimiento, porque es puro sentir, Total. es puro sentir, no es pensar. ¿Tenemos algo más para leer? ¿Tenemos alguna cierre que dar? Si no, no sé si seguimos la próxima con él, Gustaría pero hacer digamos. como el- Sí, hagámoslo, dale. Bueno, como cierre vamos a hacer. A ver, vale, contalo. Vamos a hacer un ejercicio que Lola hace siempre, que tiene sus libros medio oraculares, medio como un oráculo, los abre y los lee. Así que vamos a darle el poemario a Lola, que haga Esperemos que sea cortito. Esto como porque cuando tiene le que daban ser- Todo es en el programa de cortito. Sofovich y el otro elegí el papelito, ¿viste? Entonces, y después como puedo Susana que le cerrar con hacía. algún Dale, poema. dale. Tu frente se va adornando con miles de gotas, luciérnagas que habrán de iluminar el camino, el día que crucemos los alambres. Bueno, otra vez, mirá, sin buscarlo, te aparecen las palabras que habías mencionado vos, ¿no? Luciérnagas, alambres. Porque están presentes en todo el poemario. Ese poema es precioso. Hay una cuestión de la orilla, ¿no? La poesía tiene esto de usar la imagen para expresar lo inexpresable y para también hacer la imagen y hacer la palabra más grande, para que pueda justamente tener este carácter ambiguo, este carácter de que muchos puedan ver en esa palabra tantas cosas diferentes. Eso es lo que produce una imagen. La imagen del alambre, la imagen de las luciérnagas. Está lleno de El esa camino. imagen. Total. Hermoso. De esa imagen llena de palabras. Así que bueno, gracias. Cerramos con Fíjate eso. que Cerramos, sí. no sé si sentís lo mismo. Ella dijo, nos lleva a la calma y se generó, ¿no? Sí, toda la columna también en sí también nos Sí, lleva mucho es a como- pensar y a Sí. tener la cabeza acá, pero también imaginando, por supuesto. 100%, pero hay muchos poemarios y hay muchos libros que tienen, por ejemplo, el ruido de la ciudad. Claro. Muchísimos, muchísimos. Se me ocurre, no sé, Flavia Caliza, que es una poeta que a mí me encanta, que también ha sido una gran maestra. Bueno, en sus poemas, ruido, bondis, quilombo. No, en este poema es otra cosa. Y hay algo con lo que quiero cerrar, que no me quiero olvidar de decirlo, que es que al campo argentino se lo suele mirar de la misma manera, Ujú. ¿no? Suele haber cierta línea narrativa para narrar el campo acá. Y creo que este poemario es un intento de poner otra mirada, de poner otras palabras sobre eso. Porque no vemos por ahí los octosílabos, no vemos la rima más común de Martín Fierro, ¿no? De los poemas más de la poesía gauchesca. Vemos otro lenguaje, Sí. pero vemos el escenario, que es el mismo, pero que también cambia. Y creo que eso hay que valorarlo mucho, y es, de hecho, personalmente algo que siempre me lleva a escribir de ese silencio del campo. Porque hay una mirada muy parecida, y esta es otra. Y con eso quiero cerrar porque me parece que es necesario a veces narrar eso que nos atraviesa de una forma diferente. Interesantísimo. Bueno, Hermoso. Federico de la Riva entonces, ¿no? Federico Para de la la Riva. recomendación. Nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Nos ¿Sí? vemos en 2 semanas. Con más letras en la sopa, después subiremos a YouTube este contenido y la pueden seguir a ella en Cosmicalista. Así ¿verdad? es. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y le agradecemos como Gracias. siempre a Leo porque nos hemos extendido el horario. Vamos a una canción, termina Letras en la Sopa con Malena Costamaña de Mare. Una canción y ya seguimos aquí en El Pase.